Renfe sigue amoldándose a los nuevos tiempos en un año 2024 que será vital para su futuro y en donde ya prepara su estrategia, todo tras un 2023 de récord, o casi, y que te cuento en este vídeo. Levantan pasiones a favor y en contra, Renfe nunca deja indiferentes, y tras un 2023 donde las cifras de viajeros rozaron el récord histórico, pero también hubo importantes problemas en la mayoría de sus frentes, ahora se prepara para un futuro inmediato lleno de novedades y cambios que les servirán para mejorar sus servicios y pulir sus deficiencias, el desafío en las cercanías y la competencia cada vez más presente en la alta velocidad. Estos días hemos conocido que Renfe cerró el ejercicio del 2023 transportando a 522,3 millones de viajeros, la segunda cifra más alta de su historia, a 5,5 millones del 2006, el año del mejor dato, aunque incluyendo los abonos y descuentos en muchos de sus servicios, cifrándose un aumento de viajeros de 85 millones de clientes respecto al 2022, un 19,4 más, y volviendo a cifras prepandemia, eso sí, retrocediendo severamente en todas las rutas donde ha tenido que afrontar a la competencia de Wigo e Irio y que este año será más fuerte al llegar a más rutas en el caso de la compañía francesa low cost y durante todo el ejercicio en el caso de Irio. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otro de los frentes llenos de polémica es el de los problemas en las reservas de abonos, especialmente en los servicios Avant, y donde ya ha anunciado que endurecerá la política de reservas para evitar su uso fraudulento, con mayores controles y multas a todo aquel que reserve y no utilice después ese asiento, perjudicando a otros usuarios, siendo estos servicios, junto a los de cercanías, los que más viajeros lograron en el año pasado, concretamente 491,6 millones que usaron los llamados servicios de obligación públicos, es decir, cercanías, media distancia y Avant, mientras que los 30,7 restantes responden a los trenes AVE, Ablo, Alvia, Euromed e Intercity. Curiosamente, la porción del pastel que suele destacarse más a pesar de ser claramente inferior. Estas cifras llegan después de conocerse que Bruselas acepta los compromisos de Renfe para liberalizar la venta de billetes, una de sus cuentas pendientes y que denunciaron enérgicamente las agencias de viaje o de venta online, como el patrocinador del canal, trenes.com. La Comisión Europea aceptaba los compromisos jurídicamente vinculantes ofrecidos por Renfe para abrir a la competencia la venta de billetes por internet, comprometiéndose a suministrar a las plataformas competidoras todo su contenido, así como datos en tiempo real relativos a sus servicios de transporte ferroviario, lo cual permitirá a esas compañías acceder a toda la información necesaria para innovar y competir más eficazmente con los canales de distribución en línea de Renfe. Un avance más relevante de lo que parece, pues la Comisión Europea advirtió severamente a Renfe de una práctica que consideraba monopolista y de abuso, por lo que abrió una investigación formal. Sin embargo, los retos de Renfe no terminan aquí, pues tendrá por delante el difícil reto de la transferencia de las rodalías a Cataluña, que de momento ha dejado fuera del nuevo plan estratégico y que podría ser el primero de varios que puedan ir llegando en otros territorios como el País Vasco y la cada vez más cercana liberalización de este servicio, tal y como os conté en un vídeo del canal. Otra de las claves es la que irá llegando poco a poco tras demasiados años sin nuevos trenes, con una flota cada vez más justa y que estrangula sus servicios en todos los frentes y que ha desembocado en muchas rutas operándose por debajo de las necesidades o con múltiples averías. La llegada del nuevo material rodante será muy relevante este 2024 con la inminente incorporación de los Abril, que permitirá redistribuir parte de la flota de los Alvia a otras rutas. Además, en el
el segundo semestre del año deberían empezar a llegar los primeros nuevos trenes para cercanías, que hasta 2025 solo podrán circular en pruebas y que poco a poco irán llegando a los diferentes núcleos, nuevo material rodante que se extenderá al resto de servicios en los próximos años, tras más de 15 sin adquirir trenes, locomotoras o coches nuevos, y que han lastrado notablemente la calidad y cantidad de sus servicios. Desde luego estaremos más que pendientes del devenir de un año que puede ser muy importante para Renfe y que seguro dará mucho que hablar. Ojalá que más para bien que para mal. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.